Hoy tenemos la suerte, querido Luis, de tener a Alberto Ruiz Sánchez como invitado. Maravilla. Gran escritor, poeta, ensayista, Traductor. cuentista, traductor, y recibió el premio, el homenaje al mejor bibliófilo de la FIL de Guadalajara. Qué bueno que estás con nosotros, querido. Muy contento de estar con Alberto. A mí me emociona muchísimo. Cuéntanos de eso, Muchas del gracias. amor a los libros. Pues bueno, sabes, como todos los premios, yo tengo una relación de enorme alegría con los premios y conciencia de que los premios en realidad son regalos que alguien te da. Es alguien que decide que te lo mereces, independientemente de que lo merezcas o no. Y los regalos hay que agradecerlos. Y yo creo que nadie se merece nada especial. Ese es mi sentimiento. Por lo tanto, menos yo. Y que te digan un reconocimiento, que la gente te regale eso, una enorme sonrisa. Es un acto que además es excepcional. Llena la vida, ¿no? Y si lo agradeces es como eso, como un regalo. Nada en relación con los méritos. Oye, Alberto, me han dicho que tienes una biblioteca impresionante. Cuéntanos de eso. Bueno, mira, tengo una biblioteca que yo llamo una biblioteca de trabajo, pero mi trabajo es ser poeta y el trabajo de poeta no es sacar de los libros, sino al contrario, añadir a las bibliotecas del mundo las cosas que tú ves de toda la vida. Sin embargo, en los libros nosotros encontramos maneras para leer el mundo. O sea, una biblioteca, o por lo menos la mía, yo siento que me ayuda a leer el mundo. Pero no solo eso, sino que además hay como un reto mayor que te presenta cualquier libro y más una colección de libros que has hecho a lo largo de la vida, que es dejarte leer por ellos. Oye, ¿te puedo preguntar cuáles son tus libros favoritos de tu biblioteca? Es muy difícil porque es como con los hijos o con mis libros. Tengo 28 libros, ninguno es mi favorito. Todos son, para mí están vivos. Me decían que tienes como 25 incunables. No tengo joyas, pero hay muchos que son para mí joyas, ¿no? Tengo, por ejemplo, no son antiguos, nada incunable, pero por ejemplo tengo un libro que conseguí en una farmacia de Marruecos, que es una farmacia que tiene alas de pájaro, pieles de lagartija, ungüentos, plumas y arenas de todo tipo. Y ahí había un manual de un médico de los años 30, que era un etnógrafo, que hizo el recuento de las medicinas que se usaban en 1930 y tantos en Marruecos. Medicinas como, por ejemplo, cómo lograr que la gente que lava la vajilla en tu casa no la rompa. Y entonces hay todo un ritual que se relaciona con miados de gato y no sé qué. Y hay que lavarse las manos en miados de gato. Entonces, Caca de paloma, ¿no? sí, bueno, hay una cantidad tremenda de cosas muy curiosas, ¿no? Y cosas muy comunes. O sea, a mí también uno de los temas que me importa mucho es el de la medicina tradicional, que también en Artes de México nos hemos ocupado mucho de eso. Pero en mi biblioteca hay sobre todo, ¿sabes?, libros que para mí están vinculados a algo que he escrito o que voy a escribir. Como escribo ensayos sobre autores, la base son autores, ¿no? Y entonces voy a lo largo del tiempo teniendo los libros de un autor, los libros que tienen que ver con el contexto del autor. Muchas veces ya he escrito el ensayo y sigo añadiendo diálogo a esto, porque siempre pienso que yo voy a poder reescribir las cosas. ¿Qué edad tenías cuando decidiste ser poeta? No lo decidí nunca, es más, no lo he decidido. Es una cuestión extraña que viene después, la conciencia de qué eres. Pero para mí, la literatura está vinculado con una situación vital. Es que yo soy sonorense, de familia sonorense emigrada a la Ciudad de México. Toda la familia, los primos, los tíos, los abuelos, todos. Y que nos reuníamos siempre los fines de semana. Somos una familia que habla mucho. Y entonces todas las historias que la gente contaba, muchas veces de las cosas que habíamos vivido juntos, me introdujeron, me iniciaron al enorme placer de contar historias y de escucharlas. Y para mí eso es la literatura. Oye, yo quiero meter la cuchara
Y la traducción, porque además es un traductor, y la traducción, ¿qué le ha añadido a tu forma de ver la literatura? Para mí la traducción es una forma de leer. O sea, cuando tú traduces algo, te estás enfrentando a otra lengua, es decir, a otra cultura, es decir, a otro ámbito. Y a mí me interesa, yo tengo una idea, y por eso la importancia de la biblioteca. La biblioteca es un espacio, pero para mí cada libro abre un espacio, y cada lengua me lleva a espacios distintos, me hace viajar. Y entonces traducir implica entrar en el ámbito de otras personas, ¿no? Y es una forma de moverte, de estar en dos lugares al mismo tiempo. Traducir, de tener más cuerpo del que traducir tienes. es escribir. Sí, por supuesto. Yo creo, a diferencia de la traducción técnica, la traducción médica que debe ser exacta, la traducción poética tienes que escribir. Si no hay escritura, no es buena traducción. Hay algunos poemas, por ejemplo, las traducciones de Octavio Paz, de John Donne, que traicionan la literalidad del poema. Pero son grandes poemas y grandes traducciones. No se puede decir que sea creación de él, pero tampoco es completamente lo que escribió John Donne. Y sin embargo está en el espíritu de John Donne. Lo hacía mucho Borges, ¿no? O sea, Sí. No, perdón. Sí, Borges, por Borges supuesto. Está traducida Virginia Woolf por Borges Sí. y es... Él tradujo muchísimo, muchísimo. Pero todos los poetas, en realidad, y todos los traductores literarios, recrean. Y yo no soy alguien que lo haga todo el tiempo, ¿no? Pero es uno de los grandes retos, poner algo que además no está en tu lengua, ponerlo en tu lengua, ¿no? ¿Qué estás leyendo? Si se puede preguntar. Sí, ¿Qué por te está supuesto. emocionando? Sí, bueno, mira, llevo varios años trabajando un tema que se quedó fuera de mi exploración sobre el deseo, que está en el ciclo de Mogador, en la que me tardé 30 años. Y voluntariamente lo dejé fuera, porque comencé a desarrollarlo, pero lo dejé como algo que modificaría toda la estructura de lo que estaba haciendo. Y ahora ya lo emprendí, que es la relación entre el deseo y el mal. Y de ahí la novela que acabo de publicar, Los sueños de la serpiente. Y entonces esta novela me ha hecho leer y me hace seguir leyendo muchos de los archivos que se acaban de abrir en la Unión Soviética en los últimos 10 años. Y que tienen que ver con la mentira o la traición que había detrás de la ilusión de cambiar al mundo y justificar ese cambio con asesinatos o cualquier otro tipo de violencia. Entonces, claro, todo el tiempo descubro cosas nuevas, ¿no? Hubo un cronista del Gulag que se llamaba Chamalov y que es muy diferente a Solzhenitsyn. Es menos histórico, es mucho más literario, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, acabo de leer un cuento donde Chamalov describe la muerte de Mandelstam, que es un poeta que fue mandado a morir al campo de concentración porque escribió un poema sobre Stalin en el cual habla de sus dedos grasos. Lo mandaron Lo editaron. y hay la descripción es terrible porque lo ponen a trabajar en un lugar donde se le congelaban las manos, que eran las minas de Siberia. Que está en Solzhenitsyn, ¿no? Vamos a un corte y regresamos para que nos siga platicando sobre... Estamos de regreso, te interrumpí. Estábamos con Solzhenitsyn, ¿no? Con... Bueno, hay relatos tremendos de una situación terrible que es el esfuerzo por construir un mundo mejor en la Unión Soviética, que condujo a una enorme parte de la población a los campos de concentración. Y hay una literatura increíble sobre eso, ¿no? Que es desgarradora, no solamente te habla de una realidad, sino que además es una literatura que mucha gente no quiere aceptar. Mucha gente quiere creer que por una reforma educativa o por una reforma social valía la pena asesinar a 20 millones de personas o mandar a 5 millones a los campos de concentración. Y eso, todos estos testimonios te demuestran lo equivocados que podemos estar los humanos cuando tenemos la voluntad de querer. Y sobre todo cuando acallamos la diferencia o la diversidad, ¿no? Sí. Quizá, y perdón por meter la cuchara, o sea, uno no debería meter la cuchara, pero la Unión Soviética, pues uno de los grandes fracasos es
el acallamiento de los distintos. Yo me imagino que el mundo ideal, si yo lo soñara, sería donde todos los distintos podemos ser felices. Claro. Y ese estaba contándonos un mundo donde el distinto es acallado o mandado a Siberia. Y hablando de lo mismo, queridísimo Alberto, ¿cómo ves el mundo árabe y cómo lo retratamos ahora, o sea, digamos, como no nosotros, sino como se ve desde nuestro occidente? Sí, bueno, hay un fenómeno creciente que es muy grave, que es el hecho de que la secta más atrasada y más ignorante de las muchas sectas que había en el mundo árabe, a principios del siglo XX se convirtió en la religión oficial de Arabia Saudita. Al mismo tiempo que Arabia Saudita pasa a ser de una tribu rica, petrolera, a ser un país, y que tiene esta religión oficial que se llama el salafismo. El salafismo es el fundamentalismo más atroz que puede existir. Representa actualmente, porque ha crecido mucho, el 20% del Islam, pero tiene el 99% del presupuesto de la riqueza del mundo árabe. Y se ha expandido por todo el mundo. En México, según el INEGI, es decir, que hay más, hay 5,000 salafistas, que son tradicionalistas y son retrógrados y son realmente gente que vive una etapa que se llamaba la tarifa, que es simular que eres pacífico para en el momento que tengas la orden de no serlo, convertirte en alguien agresivo, ¿no? Esto es gravísimo porque ha crecido en todo el mundo. A México llegó a través del salafismo español. Cuando tú vas a Granada, que es donde vienen estos, tú ves la estética misma de sus mezquitas, es directamente de Arabia Saudita, que es bastante burda y fea. No tiene nada que ver con la Alhambra, no tiene nada que ver con el 80% del Islam. No quiere decir que el Islam sea un mundo de paz y estos sean de guerra, no. Las religiones son intolerantes y toda religión es intolerante. Pero cuando una religión te dice que tienes que cortarle la cabeza a los que no crean como tú, empezando por tus correligionarios, es decir, por los otros islámicos que no pertenezcan a la secta salafista, estamos en una situación grave. Oye, y además, no representando lo que de verdad es ese gran mundo lleno de cosas que tú conoces muy bien, ¿no? Sí, es decir, el mundo árabe es una civilización y el salafismo representa la negación de esa civilización. Por eso son los que destruyen en Túnez los marabús, o sea, los templos de santos locales o figuras beatíficas que se convierten en personas de culto, como por ejemplo si hubiera un salafismo católico, destruiría el templo de la Virgen de Guadalupe, porque es una cosa local que no va, digamos, con si hubiera un papa salafista, habría que destruir todos los templos que tienen santos de pueblo, en fin, eso es lo que está viviendo el Islam, y es terrible, ¿no? Porque además va aparejada a la violencia. no reconocer al otro. Sí, y desconocerlo violentamente. Y además no solo el otro no es, o sea, no es el occidente, es al mismo interior. La otredad está en sus familias. Es al Sí, interior bueno, la mujer, del ¿no? mundo, ¿no? Del mundo. La mujer es algo que niegan, es terrible. Qué barbaridad, pero estamos también con un amante de los libros que tenemos que preguntarle, cuando eras niño, joven, adolescente, ¿cuáles eran tus autores que ibas formando tu primera biblioteca? Bueno, la primera biblioteca... Fíjate que mi iniciación, como esto de familia sonorense, inmigrante La sin Ciudad de cesar, al ritmo de los desempleos de mi padre y nuevos empleos. Esa es una muy buena cumbia, ¿no? Yo viví un tiempo en Sonora, otro tiempo acá, un tiempo en Baja California. Y el momento de aprender a leer, que es entre los 4 o 5 años, yo vivía donde no había escuelas. Entonces mi madre me enseñó a leer. Y mi padre me enseñó a ver cosas en el desierto.
Entonces, de alguna manera yo aprendí con mi padre y con mi madre a leer las plantas, a leer el silencio, a leer el rocío, las huellas de los venados, la caca de los diferentes animales, saber diferenciar la caca de un animal de la de otro. Eso para mí era leer, todo era leer. Entonces él no pensaba en el libro físicamente. Después otro empleo que tuvo mi padre, porque hacía muchas cosas, fue ilustrar libros para niños. Y esos fueron mis primeros libros. Y los tengo todavía. Es muy extraño. ¿Ilustraba libros? Ilustraba libros para niños. Entonces, entre los cuentos que él tenía, había algunos que eran mis favoritos. Uno de ellos, un personaje que se llamaba el Barón de la Castaña, que era un hombre que viajaba arriba de una bala de cañón. Entonces atravesaba las fortalezas montado en la bala de cañón que lanzaban. Y eso a mí me fascinaba. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso. Tu primera biblioteca, Bueno, nos estabas platicando sí. de No me llamaba biblioteca ese... realmente, pero era una colección de 20 libros para niños, ilustrados por mi padre. Por tu padre. Y que me enseñó a leer mi madre. Y entonces esos, bueno, por razones... En mi casa no había una biblioteca de la familia. Los libros, y una cosa que cuenta mi madre, es que cuando íbamos a una juguetería y eso, mis hermanos querían juguetes y yo quería que me regalaran un libro, que no estaba en la juguetería, sino estaba en la librería de cristal de al lado, ¿no? Y eso era, de alguna manera, siguen siendo mis juguetes. Pero hay algo curioso que yo nunca los pensé como una acumulación. De hecho, he perdido, como he vivido en diferentes lugares, tú sabes, cuando vives en diferentes lugares, las bibliotecas no pueden viajar. Y hubo un momento fundamental, que es cuando yo me fui a estudiar a Francia, con una beca para 8 meses, pero con la intención de quedarme lo más que pudiera. Me quedé 8 años. Y escogí un solo libro, que era la poesía completa de Lezama Lima, en una edición que había sacado Six Barral, y que me fascinaba absolutamente, que me introducía a un mundo que era muy difícil de sentir que agotas, y que al mismo tiempo era una fuente insaciable de placer y de conocimiento. Oye, Alberto, déjame interrumpirte, perdón por ser tan violento. ¿Qué poetas te emocionan, te enamoran? O sea, y por eso, Poetas, por justo estás hablando lector. de eso, me surgió la pregunta. Sí, bueno, hay muchos, porque además yo creo que en el origen de todo lo que escribimos está la poesía. Es decir, yo he vivido pensando que si yo escribo teatro o escribo un ensayo o escribo una narración, en realidad estoy forzando lo que sale natural de la boca, que es la poesía. Es una sensación extraña. Y entonces me interesan mucho los poemas, los poetas que saben transformar lo que escriben y lo van cambiando en diferentes cosas. Por ejemplo, me interesa muchísimo la poeta Ana Akhmatova, que es una mujer fascinante que vivió antes de la revolución, ya era una poeta conocida, y que Stalin, que era poeta, y era poeta reconocido y antologado antes de ser el criminal. Eso no lo sabía, pero... Wow. Sí, Yo sí. tampoco. Lo de Stalin era el canto gregoriano, y él seducía a la gente con el canto gregoriano, y la poesía. Y sus poesías no son completamente despreciables, ¿no? Bueno, son unas poesías de un jovencito, pero estaban antologados y reconocidos. Y era hijo de un borracho, era golpeado, era un hombre violento, era un hooligan, un delincuente menor. Y en gran parte por la influencia de Lenin, que después de un encuentro en un pub en Londres, lo convence de que tiene que ser el criminal necesario para la revolución. Este comienza a atracar bancos y a hacer secuestros para financiar a Lenin en el exilio. Y entonces, bueno, este poeta, que deja de ser poeta, que se convierte en un tiranuelo, tenía una obsesión con los artistas soviéticos, muy especialmente con Pasternak y con Ana Akhmatova. Entonces, cuando él decidió que quería
acabar a Ana Náctova, decidió que lo peor que le podía hacer no era matarla, sino dejarla vivir. Y matar a su marido, matar a su amante que vino después, y al hijo casi matarlo, ponerlo en peligro de muerte, secuestrarlo y ponerlo en un campo de concentración, en una cárcel 2 veces. Y eso es terrible, es una violencia enorme. ¿Qué otros poetas tienes en tus alegrías como lector? Sí, tengo muchísimos. Por ejemplo, a mí me gusta enormemente... El poeta hablando como lector. Sí, obviamente que me gusta muchísimo Borges. Es un poeta que y me gustan mucho las lecturas de Borges, de Dante, por ejemplo. Me introduce a Dante. Pero también hay otros poetas que son fundamentales en la manera en la que yo leo al mundo. Uno de ellos es Robert Frost, que es el gran poeta de la naturaleza. Es el poeta que me enseñó a leer en un bosque y en los árboles una concepción del destino de la humanidad. Y que además, los poetas los leo, pero trato de ir a donde vivieron, de seguir su mundo, de comprender no solamente el contexto a través de los libros, sino de ir a los lugares. He ido tanto a la casa de Ana Akhmatova como a la cabaña que tenía Robert Frost. Sí, igual Whitman, Ted Hughes, sí, también te emociona. Por supuesto, Walt Whitman muchísimo, ¿no? Es magnífico. Pero ¿no? mucho más Robert Frost, lo siento más cercano a mi sensibilidad. Y además te digo, por esta situación que yo enseñé en una universidad en Estados Unidos que estaba al lado de donde él vivió. Y hay un monumento al poeta Robert Frost que cuando me dijeron, ¿quieres ir a conocer el monumento al poeta? Yo dije, no, monumentos a poetas no es interesante. Pero el monumento es un paseo en el bosque donde él caminaba, 1 milla, entras primero en línea recta y luego haces 1 milla en redondo. Y ahí hay 10 poemas, en 10 plaquitas. 10 poemas de él, por supuesto. O sea, no hay millas, hay poemas. Hay poemas. Y es fabuloso, ¿no? Por ejemplo, hay un poema muy famoso que se llama El camino no tomado, ¿no? Que es sobre las disyuntivas en la vida y cómo de pronto cuando tomas una, pues la otra, ¿qué fue? ¿Quién sabe, no? Y entonces está cuando el camino se divide y tienes que tomar el círculo por la izquierda o por la derecha. Hay otro sobre un árbol, hay otro sobre un río, en fin, es un regalo vital estar ahí, ¿no? Hay otro sobre un hueco en el bosque, un hueco entre el sol. Y todo eso te hace sentir que la poesía es algo vivo. Como la poesía, si no está alimentada de la vida, no es nada. Yo eso lo aplaudo, tienes toda la razón, creo yo. No meto demasiado mi cuchara. No, al contrario, Bien. Luis. No, muy bien. Los poetas son seres entrañables para el lector. La poesía japonesa. Sí, bueno, la poesía japonesa es un portento, porque tú sabes que los niños aprenden a hacer haikus antes de aprender a leer. Wow. Y antes de aprender nada. Y entonces el haiku tiene un requerimiento, además de la formalidad de los 7 sílabas, que es una música, tiene la exigencia de que tú hables de la estación del año en la que estás viviendo y hables de la naturaleza y al mismo tiempo del sentido de la vida, de algo que te importa. Todo eso tiene que estar implícito en 17 sílabas. Es una enseñanza de leer el mundo antes de aprender a leer letras, leer el mundo. Y una forma de vivir, por supuesto. Ya nos tenemos que ir, querido Luis. Muchas gracias por haber estado con nosotros, poeta. Muchas gracias, Luis querido. Una maravilla tener un poeta con nosotros, Alberto Ruiz Es mi Sánchez. placer platicar con ustedes. Muchas gracias, hasta la próxima.